Prácticamente desde que comencé mi actividad, digamos, independiente como emprendedor, una inquietud siempre fue el control de cuánto tiempo se podían hacer los trabajos. Al principio no tenía demasiada importancia. La necesidad fue aumentando en la medida que fuimos creciendo. Empiezas a delegar cosas, la estructura se empieza a complicar y tú tienes que hacer una actividad de visualizar qué tienes que hacer, cuánto tiempo tienes para ello, cuántos recursos vas a usar, conocer muy bien cuál es tu coste y al final determinar una oferta. Control del coste en servicios te sirve para no tener que esperar a cerrar el año y descubrir que tu cuenta de resultados es nefasta. Puede ser que una empresa esté perdiendo dinero al final de mes por ineficiencia comercial porque no entran trabajos, pero aquellos trabajos que entran son muy rentables. No olvidemos también que hay muchos servicios que se facturan por incurridos. Para estos casos es importantísimo, junto con la factura correspondiente, la relación de horas echadas y la naturaleza de cada una de esas horas. Otra situación en la que imaginemos que tenemos el servicio contratado mediante una iguala mensual. Pudiera ser que en un momento, con afán de captar el trabajo, pues la dirección se haya apretado. Con el tiempo detecta que que el trabajo que se está realizando en un trabajo pues es muy deficitaria. A la hora de volverse a sentar, volver a replantear los términos en los cuales se ofertó esa iguala. Tener un histórico de las horas es importante. El plano de presupuestación también es importante no perderlo de vista. Imaginemos que ya tenemos un histórico, llega un trabajo nuevo, tenemos que volver a ofertarlo. Necesitas esa base de información, esa base de conocimiento que quede implantada en la empresa. El poder tirar de histórico te puede permitir el generar un modelo de absorción de tiempos y de horas y de trabajo que puede ser para ti crucial a la hora de plantear una oferta y defenderlo. Está estrechamente unido el control de las horas y la cuantificación del coste de las mismas. Al final el coste de una hora es el tiempo de salario, más los costes de infraestructura, más el personal indirecto. Todo eso ha de conjugarse, ha de sintetizarse numéricamente para que yo pueda conocer cuál es mi coste hora, mi coste técnico, conjugado con las horas que yo pronostico, me va a determinar cuál va a ser el coste predecible de realización de algo. Ahí paso por la política tarifaria. ¿Qué margen le cargo yo a los trabajos de índole X? Lo cotejo con histórico, si tengo, debo tener. Luego el mercado. Y pensar que yo necesito hacer todas estas intelequias para al final determinar qué departamento, qué tipo de trabajos es más rentable. No es más rentable quien más factura. Hay muchos trabajos que tienen un enorme rango de facturación y realmente no se gana nada. Es más rentable aquel trabajo que defiende de su margen teórico y menos se aleja de él. Necesito conocer qué tipos de trabajos son menos rentables para tomar decisiones. Estratégicamente tengo que ver si ese tipo de trabajo es un trabajo comodín, complementario, que amplía mi cartera de servicios, que me diferencia, estudiado bien dónde se dedican las horas y analizar cómo se podría optimizar sobre cada trabajo. También se puede dar el caso en donde yo me doy cuenta que en una determinada parte del proceso de un trabajo no soy bueno, entonces ahí tengo que hacer una ingeniería de procesos y tengo que decir, mira, esta parte de aquí la subcontrato. Solamente puedo hacer estos planteamientos de operaciones si dispongo el desglose de las horas que se están incurriendo y conocer el coste de las mismas. También tiene un eco en la política tarifaria. Cuando tienes una infraestructura, una microinfraestructura, se lleva a intuición. Luego, cuando sí que necesitamos este control, lo hacíamos a través de Excel. Tú vas a tener el detalle de qué has hecho, pero no vas a poder procesar esa información, al menos de forma rápida. Como no lo tenga mecanizado, como no tenga sistematizado de forma que pueda hacer consultas, que pueda procesar esa información, o no voy a hacer análisis, o dos, si lo hago voy a estar todo el día analizando. Pasamos de considerar o de trabajar sobre un Excel. Esta aplicación nos permitía imputar albaranes o registrar actividad. Bien, pues este programa lo permitía, ¿no? Configurabas los campos, creabas unas categorías, familias, subfamilias de actividad, metías las horas, el cliente, el proyecto, el operario. Al final siempre teníamos que estar imputando las horas en este programa, pero luego teníamos que hacer una exportación a Excel y teníamos que trabajarlo desde Excel. Empiezas a tener una estructura y hay unos costes que no son sensibles, pero cuando ya empiezas con puestos
mandos intermedios. Pues hay determinados valores que bueno, son sensibles. Con lo que necesitábamos una herramienta que permitiera que la gente tuviera información operativa, cierta información económica, pero determinada información también pues estuviera restringida. El coste de infraestructura, sobre todo si está en la fase de crecimiento empresarial. Entonces el coste indirecto no es estable, no es igual en enero que en noviembre, porque la empresa está creciendo. Entonces era muy difícil determinar cuál era el coste de la hora de este mes, si posiblemente dentro de 3 o 4 meses era diferente, ¿no? Determinamos una evolución para cada uno de los trimestres que componían el año. Por tanto, teníamos un coste técnico para el primer trimestre, otro para el segundo, otro para el tercero y otro para el cuarto. Por una parte, hay más coste de infraestructura, pero por otra parte también hay más medios productivos, por tanto, los costes se reparten en más personas, en donde cualquier circunstancia y cualquier factor que compone la realidad económica de la empresa debe encajar. Mi responsabilidad era controlar esto, que los trabajos sean rentables, se podían optimizar, y en el caso de no ser rentables, analizar el motivo y proponer correcciones. La necesidad de que la información se manejara con fluidez y limitando el acceso a la misma hizo el replantearnos en incorporar un ERP de gestión. En principio consideramos un ERP al uso, vimos que no había ningún vertical que se adaptara perfectamente a nuestra dinámica de trabajo y como nos exigía un esfuerzo de adaptarnos a él en lugar de a nosotros, pues estuvimos viendo también algunas herramientas de colegios oficiales. Lo que ocurre es que digamos que nuestro nivel de proceso o análisis iba más allá del detalle, pues había empleado. Finalmente, pues bueno, salió la oportunidad de, bajo SQL, podía programar la base de datos y hacerla operativa, hacerla que calculara. Poco a poco fuimos cada vez pidiendo más, estaba construyéndose sobre nuestra personalidad de trabajo. Era multiusuario, permitía diferentes roles, conjugaba perfectamente el registro, el controlling de horas con la parte económica, con los costes. Segmentaba muy bien aquellos costes que eran más sensibles, menos sensibles, coordinaba muy bien con el rol de cada puesto, solamente tenían acceso a su registro diario y verificar si se habían dejado horas atrás. Lo fuimos mejorando poco a poco, sacando versiones, incluso llegamos a darle la capacidad de que el trabajo, conforme actualizamos su grado de avance de progreso, teniendo en cuenta el grado de avance y teniendo en cuenta los costes incurridos hasta ese momento, era capaz de ya no decir cómo iba ahora, sino de extrapolar a futuro y hacer un planteamiento matemático, decir, oye, a este ritmo de evolución, grado de avance con crecimiento en costes, vas a terminar palmando. Con lo cual podías tomar medidas prematuras, medidas tempranas, intentar corregir. También consideraba cierres del trabajo teniendo en cuenta si cobrábamos la parte que habíamos cobrado previendo un posible impago o si previendo una forma aplazada de los cobros. Pero ¿qué pasa si no lo cobro? ¿Qué pasa si la empresa incurre en un impago? ¿Qué pasa si se hunde? Pues entonces yo debería hacer un cierre particular de ese trabajo atendiendo a cada uno de los escenarios. Luego también a partir de cierto momento se emplearon retribuciones variables por objetivos corporativos, departamentales, pero también de rendimiento parcial del trabajo. Los colegios profesionales tienen sus propias aplicaciones. La ventaja que tiene utilizar el aplicativo oficial es que tiene integrado ya no solamente el control de las horas, sino pues el histórico del cliente, los datos, el tema del seguimiento de cobros, pagos, es decir, hay un efecto integrador como ERP. Yo creo que merecería la pena en una situación de una pequeña empresa pues intentar aprovechar aquello que ya está hecho. En el caso de que no haya en esa situación, teniendo en cuenta el mínimo coste y el hacerlo lo mejor posible, yo creo, conjugando los autofiltros, la configuración de hojas de cálculo entrelazadas que se alimenten una de la otra. Esta configuración puede resolver el tema de la necesidad de discreción. El tema de la creación de menús desplegables a la hora de registrarse por filas se resuelve perfectamente. La información, una vez es leída desde la hoja de cálculo económica, es perfectamente procesable a tiempo real y de forma con un alto grado de personalización a través de la utilidad del informe dinámico de Excel. Lo que es crucial va a ser el que la información esté depurada, que sea a tiempo real, que no sea inventada. Si la información se mete mal o se mete con dejadez, no va a servir de nada, nos estaremos engañando nosotros mismos.
La gente es perezosa por definición y cuesta muchísimo el que la gente lleve bien el registro, que los costes estén perfectamente estudiados. La configuración de la hoja de cálculo permita que, a pesar de que el coste vaya evolucionando, al actualizarlo no me altere trabajos cerrados antes de ese cambio, que no sea un sistema que arrastre discriminadamente los costes futuros en trabajos pasados. El tema del control, saber qué gano, qué pierdo, cómo puedo ganar más, cómo puedo perder menos, si me interesa algo hacerlo, tomar decisiones. Mi recomendación, siempre llevéis, aunque sea ligero, pero lo más descriptivo de la realidad, control de lo que os cuesten hacer las cosas.